José Manuel Calvo, usted fue corresponsal en Washington varios años y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues debe verse afectado por dos noticias que se produjeron ayer que tienen que ver con tribunales, como dirían aquí en España. En primer lugar, quien fuera el abogado personal de Trump antes de ser presidente, el señor Michael Cohen, ayer se presentó ante el FBI y luego ante una corte en Nueva York y se declaró culpable de varios cargos que implican al presidente. En esencia, lo que dijo el señor Michael Cohen es que en el año 2016, antes del 8 de noviembre, cuando tuvieron lugar las elecciones que llevaron a la Casa Blanca a Trump, él organizó unos pagos para que dos mujeres se silenciaran y no siguieran contando acerca de supuestas relaciones sexuales que tuvieron con el presidente de Estados Unidos. Una de ellas, Karen McDougal, que fue fue modelo de la Playboy, de la revista Playboy, y la otra, la señora Stormy Daniels, que es el nombre artístico que tiene una actriz porno estadounidense. Stormy Daniels, pocos días antes de las elecciones, pues al recibir $130,000 que le pagó Michael Cohen, decidió no seguir contando la historia. Hay que recordar que cuando se supo que Michael Cohen le había pagado, luego los periodistas le preguntaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Air Force One, el avión presidencial, si él sabía sobre estos pagos y el presidente Trump dijo que no. Varios meses después, Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y jefe del equipo de abogados de Trump, dijo que Trump sí sabía y para rematar terminó sabiéndose que era dinero de Trump con el cual Michael Cohen le había pagado a la señora Stormy Daniels y no dinero del propio Michael Cohen, que según Trump era quien le había pagado a la señora Daniels. Todo esto es un enredo monumental, pero lo grave del asunto es que el señor Cohen ha dicho que todo esto se hizo con la intención de favorecer a Trump en las elecciones. Es decir, aquí puede haber habido, al silenciar a Stormy Daniels, una violación a las leyes electorales en Estados Unidos. La segunda noticia es que el señor Paul Manafort, que era el jefe de la campaña de Donald Trump, fue encontrado ayer culpable de 8 cargos de fraude fiscal, de fraude bancario, todo como consecuencia de la asesoría que él le prestó a Víctor Yanukovych, que fue el líder político muy importante en Ucrania. Son las dos noticias, se produjeron con pocos minutos de diferencia ayer en Estados Unidos. Hoy el diario The Washington Post trae una editorial que dice, el martes, en referencia al día de ayer, el presidente de Estados Unidos fue acusado en una corte federal de haber dirigido a uno de sus subordinados para cometer un crimen federal, repite la palabra federal, cuyo objetivo era defraudar a los votantes. Y dice el diario The Washington Post que el Congreso debe abdicar de la función de no hacer absolutamente nada y que el Congreso debe abrir una investigación. Se habla incluso de impeachment, de un juicio político, pero esto es un tema, un proceso muy complejo y demás. Tiene razón aquí el diario The Washington Post. ¿Debe el Congreso en Washington abrir una investigación al presidente de Estados Unidos? A primera vista, las dos situaciones que se han producido en las últimas horas son tan graves que probablemente sí. A mí me gustaría saber más antes de pronunciarme de forma contundente. En principio, sí. Es enormemente grave tanto lo del abogado del presidente como lo del jefe de campaña del presidente. No son amigos, no son antiguos compañeros, no son alguien que se cruzó en su camino. Han sido tipos que han jugado un papel fundamental. No sé qué es más destructivo, la verdad, que el abogado, el ex abogado del presidente asuma que por intervención directa de Trump, sus palabras exactas son en coordinación con. Yo creo que es un eufemismo, ¿no? Se silenció a dos mujeres para que no interfiriera su testimonio enormemente destructivo en la campaña. No sé, ¿puede haber cosas más graves? Claro que puede haber cosas más graves, ¿no? Pero esto es tremendo. Para no hablar también de esto por parte de Michael Cohen, de lo de Paul Manafort, el antiguo jefe de campaña. Y esto no tiene que ver directamente con lo que está persiguiendo el fiscal especial Mueller sobre la implicación rusa para influir también en la campaña de 2016. Son ya muchas cosas. ¿Es demasiado pronto para decir la tumba del presidente Trump está en la justicia? Quizá, porque nunca se sabe.
seamos prudentes, pero pinta pésimo. Un último asunto, estamos a 2 meses y medio de unas elecciones importantes, las elecciones de medio mandato. Es verdad que tienen sus reglas propias, cuando se renueva todo el Congreso y 1/3 del Senado. Es verdad que cuentan las personas y las circunscripciones. Es verdad que no es claramente un referéndum sobre el presidente, pero también es un referéndum sobre el presidente. Que las personas que no votaron por Trump conocen todo esto y juzgan al presidente por eso es evidente y no es nuevo. Que el núcleo de personas que sí votaron por él, en parte, que hasta ahora no ha sido absolutamente inmune a todas estas realidades, empiece a cambiar, es una realidad que no se puede descontar. En definitiva, me parece enormemente grave el volumen de esas noticias y sí creo que el Congreso tiene que intervenir. Es verdad que hay elecciones de medio término, como dice José Manuel Calvo, profesor Malamud, porque en noviembre se elige una tercera parte escogen una tercera parte de los 100 escaños, de las personas que van a ocupar los 100 escaños del Senado, es decir, 33, y los 435 escaños de la Cámara también se renovarán. ¿Debe el Congreso abrirle una investigación a Trump con lo que ocurrió ayer? Si lo ponemos en potencial, sí, debería. Ahora, otra cosa es que lo haga sobre todo con las actuales mayorías parlamentarias. Veremos qué es lo que ocurre a partir de noviembre. De todas maneras, lo que hay que ver es cómo van a influir estos hechos judiciales, pero también estos hechos políticos, los desbordes retóricos de Trump a través de sus tweets, etcétera, etcétera, en la opinión pública de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que a la luz de los hechos ocurridos ayer, el temor de Rudolph Giuliani, que es el jefe de los asesores legales de Trump, de que Trump no vaya a declarar ante el fiscal especial o ante otras autoridades judiciales, no por lo que vaya a decir, sino por su temor es que si va, seguramente va a cometer perjurio. Y en la legislación penal americana el perjurio es un delito muy serio. Sí. De cara a la opinión pública también, si a Trump lo pillan infraganti diciendo digo donde dijo Diego, pues esto sería muy complicado, por más que el presidente insista en las fake news y demás. Es decir, Giuliani el otro día en una entrevista televisiva tuvo una discusión con el periodista que lo entrevistaba en torno a lo que es la verdad, mientras el periodista insistía que la verdad es la verdad, él decía, bueno, la verdad es, vaya uno a saber qué es, ¿no? Es decir, pero no, es decir, y sobre todo frente a un tribunal, si usted dijo en un lugar A y en otro lugar dijo B y al juez le dice C, pues evidentemente ahí está usted mintiendo o falseando la verdad y eso es punible, ¿no? Entonces, yo creo que los tiempos se le están poniendo cada vez más complicados, cada vez más difíciles a Trump y sobre todo se le van a poner cada vez más complicados y difíciles a Giuliani y a todo su equipo legal que, como se dice en términos futbolísticos, va a tener que sudar la camiseta. ¿Cuánto tiempo resiste ante la opinión pública esas afirmaciones que llevan a la risa o al llanto? No, la verdad es que depende. No, la verdad, bueno, no está claro. No, eso son fake news. Eso da resultado. Dio resultado. Fue en campaña, yo creo, cuando Trump se rió de todo el mundo porque dijo algo que era verdad. Yo salgo, pego un tiro a un tipo en la Quinta Avenida de Nueva York sí, claro. Y gente vota más por mí. Sí. Dijo que no perdía un solo voto. Que no perdía un solo voto. Esto es como bueno, ¿cuánto aguanta esto? Esto es como el cuento del rey desnudo, ¿no? Es decir, el rey se paseaba desnudo, según el cuento, por las calles durante mucho tiempo, hasta que de repente, de forma más inusitada, un niño dice, ¡oh, el rey está desnudo! Y todo el tinglado se cae como un castillo de naipes. Entonces, esto es esperar el momento o la gota que finalmente colme el vaso y produzca la implosión y que todo ese castillo de naipes sobre el que está construido la presidencia de Trump se venga abajo. Claro.